Vale, vamos a hacer primero un repaso en plan flash a todo lo que hemos visto súper rápido para refrescar un poquito antes de meternos con los bucles. Entonces, empezamos. Venga, vamos a ver lo que hemos visto hasta ahora. Vimos que en la consola podíamos hacer ciertas operaciones de sumas, de asignación de variables y demás. Vimos que teníamos las variables para almacenar valores en memoria del ordenador. Vimos que podíamos hacer muchas operaciones. Teníamos la misma jerarquía de operaciones en variables que en matemáticas, con los paréntesis siempre por delante. Después vimos también que existía, aparte de la palabra var y para la palabra reservada let, teníamos también una forma de definir constantes, que son valores que no iban a cambiar durante la ejecución del programa. Esto lo que hacía era optimizar memoria también, aparte de dejar un valor como solo lectura, lo que hacía era mejorar la eficiencia, porque el programa ya internamente se almacena estas constantes de una manera especial. Vimos que podíamos hacer operaciones con las propias variables y bueno, vimos incluso hicimos la tabla del 9 para ver una serie de operaciones aritméticas. También vimos que cuando necesitamos almacenar muchos valores y no tener que nombrar cada valor que almacenamos en memoria, teníamos a nuestra disposición un nuevo elemento que eran los arrays, ¿vale? Arrays o vectores, que definíamos siempre con corchetes y los valores separados por comas dentro de los corchetes. Ahí vimos también que los tipos de datos que pueden contener un array son distintos, o sea, puede tener valores numéricos y puede tener valores de texto. ¿Cómo cogíamos los valores dentro de un array? Pues siempre por su posición. Empezábamos siempre en el cero. En informática, acordaos que siempre todo empieza en el cero. También en otros programas derivados, ¿eh? Creo que también en Excel muchísimas cosas empiezan desde... Vimos también la declaración de funciones, que llamábamos siempre con dos paréntesis al final. ¿Y qué había dentro de los paréntesis? ¿Alguien se acuerda que me pueda decir? ¿Qué metíamos dentro de los paréntesis de las llamadas a las funciones? Lo que se metía dentro de los paréntesis son parámetros. ¿Vale? Esos parámetros son los que utiliza una función internamente, luego para las instrucciones. Y os desarrollasteis también varias funciones para la suma de dos números, la multiplicación, los valores absolutos y demás. La última función que desarrollasteis era la del tema de par-impar y la del saludo de buenos días, buenas tardes. Las constantes ya las hemos visto, vimos el número de pi, la precisión que tienen los ordenadores. ¿Vale? Os creasteis vuestras funciones. Vimos que dentro de JavaScript y dentro del mundo de desarrollo de software hay muchísima gente que ha desarrollado muchísimas funciones para que no tenga que reimplementarlas cada persona cada vez. Y eso lo llamábamos librerías de funciones o bibliotecas de funciones. ¿Vale? Dentro de JavaScript vimos que hay varios objetos que tienen muchísimas funciones ya agrupadas, como el objeto window, por ejemplo, o el objeto math. El objeto window era para la interacción con el usuario, básicamente, o con el navegador. Y el objeto math era para todo lo que son operaciones matemáticas, ya incluso avanzadas como logaritmo neperiano, logaritmo base 10, raíces cúbicas y demás. ¿Vale? Hay muchas librerías creadas como en la comunidad que te puedes importar, se llama, y entonces utilizas esas librerías para realizar funciones que tendrías que tú implementar y hay funciones a lo mejor que podrías tardar en implementar un mes y medio, fácil. Entonces esta gente ha creado todas esas funciones y las ha dejado disponibles para la comunidad de desarrolladores para que no tengan que reimplementarlas. ¿Vale? Como hemos dicho, vimos las funciones de pantalla principales, que son la de alert, confirm y prompt, que es para preguntar valores al usuario, confirmar operaciones o lanzar cuadros de diálogo con algún mensajito al usuario. Vimos muy importante, de lo más importante, las operaciones lógicas, que son las que nos permiten proporcionar expresiones que son condiciones para que una instrucción dentro del código se ejecute o no. Eso vimos que era con la palabra reservada if. ¿Vale? Con eso hacíamos lo del saludo de buenas noches o buenas tardes, dependiendo del número que nos pasara, que en principio era la hora del día. ¿Vale? Siempre se escribía con if y de la misma manera que reciben las funciones los parámetros, abríamos paréntesis, la condición que tenemos que evaluar a verdadero o falso, después abríamos llaves y ya, como siempre, el cuerpo de instrucciones del código.
¿vale? Vimos para ello que necesitábamos unos operadores de comparación para en el if poder realizar esas expresiones evaluables y de esta manera utilizábamos el doble igual o triple igual para la comparación de igualdad, el exclamación igual o exclamación igual igual para la comparación de desigualdad y después, bueno, esos ya son más conocidos también desde Excel que habéis trabajado con ellos, con el mayor que, el menor que y demás. ¿Vale? Vimos que con eso ya podíamos completar la función de absoluto y bueno, trabajamos un poquito con las operaciones matemáticas. Aquí nos quedamos y vamos a ver una estructura de datos que es una de las más importantes también de JavaScript, en la que nosotros podemos definir unos objetos que llamamos con una serie de propiedades. ¿Vale? Hasta aquí, hasta lo que hemos repasado ahora mismo. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Nadie? Vale, bueno, veo los ejercicios luego sí que van saliendo dudas, pero bueno, os animo a que me preguntéis, incluso cuando acabemos las clases, si alguien tiene curiosidad con el tema de seguir con un poquito adelante con la programación, no tengáis problema en mandarme cualquier correo. Los objetos un objeto es realmente un nombre muy, muy genérico, es decir, sirve para prácticamente cualquier cosa. ¿Qué es esto? Pues un objeto y te quedas así, tan ancho, porque realmente sirve para definir prácticamente cualquier cosa. Y es precisamente el objetivo que tiene en los lenguajes de programación que soportan la orientación a objetos. Si más adelante trabajáis con programación, alguno, veréis que existen lenguajes de programación orientados a objetos y los que no son orientados a objetos, que únicamente saben utilizar lo que se llaman primitivas, que son lo que hemos utilizado hasta ahora, es decir, números, cadenas, valores verdaderos o falsos y poco más. En este caso, JavaScript sí que es uno de los lenguajes que soportan objetos, está orientado a programación con objetos, y estos son estructuras en las que puedes definir prácticamente cualquier propiedad que quieras. Por ejemplo, si nos vamos a un ejemplo de la vida real, un coche, por ejemplo, es un objeto también, pero un objeto, digamos, complejo. No es un objeto, o sea, si nos fuéramos a lo más elemental, pues un electrón no tendría ya partes. Un electrón es un electrón y no hay nada más que sepamos que se puede dividir, o por lo menos yo ahora mismo no lo sé ni se me ocurre. ¿Vale? Si vamos a un coche, es un elemento complejo, puede tener muchas propiedades. Entre estas propiedades, pues bueno, ¿qué puede ser? Pues un coche que tiene 2 o 4 puertas, está claro que va a tener 4 ruedas porque es inherente al coche. Puede ser de color cualquiera, en este caso, por ejemplo, de color rojo. Tiene una potencia determinada en base al modelo y la marca. Pues la marca puede ser un SEAT, el modelo puede ser Ibiza, ¿vale? Entonces, ¿cómo definimos un objeto? Pues de esta manera que veis aquí. Exactamente igual que una variable, hasta aquí, hasta el igual, es exactamente igual que una variable. Puedes definirlo también con var, sería lo mismo. Yo prefiero utilizar LED porque ya os comenté que tiene algunas ventajas. Esto no lo vamos a ver en este curso porque es un poco más avanzado, pero digamos que LED es una especie de var que tiene menos problemas. Entonces, por ejemplo, si definimos el coche, le damos la igualdad y entonces siempre que vamos a poner un grupo de cosas, como un grupo de instrucciones, abríamos las llaves. Pues aquí de la misma manera. Abrimos llaves y empezamos a definir propiedades. Ruedas. Y aquí viene un poco la diferencia y es que las asignaciones de valores a propiedades de un objeto, en lugar de ser a través del símbolo de la igualdad, viene definido por el símbolo de 2 puntos. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, tenemos 4 ruedas y siempre todas las propiedades las separamos por coma. Igual que separábamos los valores del array por coma, en los objetos también separamos las propiedades de la misma manera. ¿Vale? Pues ahora puertas 4, potencia. Esto es la primera cosa en principio que deberíais de copiar para practicar, que se os quede un poquito qué tipos de símbolos utilizamos para asignar qué. Sí, coma. Tenemos la asignación, que es en los objetos con los 2 puntos, y la separación de propiedades, que la tenemos con la coma. Esto, aunque yo lo ponga en diferentes líneas porque es más cómodo de leer, esto podría estar perfectamente así, ¿eh? ¿Vale? Lo único que pasa es que, por ejemplo, aquí la legibilidad del código enseguida se vería afectada porque muy probablemente nos saldremos de la zona de pantalla. Entonces empezaremos a tener barra de scroll
Imaginaos una persona que de repente viene a leer nuestro código y tiene que para cada línea que nosotros hemos escrito bajar y hacer scroll, bajar y hacer scroll. Sería muy, muy incómodo. ¿Vale? Entonces, por esto a veces utilizamos los saltos de línea de manera que no pase nada después de 120 columnas o de 80 columnas, dependiendo un poco del entorno en el que nos movemos. Con pantallas más grandes, desde luego, podremos hacerlo con líneas más largas y con pantallas más pequeñas nos tendremos que limitar a pues eso, 80 caracteres más o menos. ¿Vale? Vamos a darle un color. Y aquí, por ejemplo, el color, realmente la única forma que tenemos de ponerlo es o bien con un código hexadecimal que se llama, pero esto no vamos a verlo, o bien directamente, pues, salud, indicando, indicando colores pues con la palabra, la propia palabra del color. ¿Vale? Marca. Aquí podéis poner vosotros lo que os dé la gana, ¿eh? No utilicéis, no utilicéis obligatoriamente los valores que yo utilizo. Si utilizáis los vuestros, se os quedará mejor. Modelo, pues Ibiza. ¿Vale? Entonces aquí ya tendríamos declarado un objeto con una serie de propiedades. Simplemente os lo digo para que lo sepáis, pero por ejemplo, existe en los lenguajes de programación una cosa que se llama herencia. Herencia, sabéis lo que es, en principio, lo que es el concepto de herencia, es decir, un hijo hereda de un padre. Hereda una serie de cosas que, ¿qué pasa? Que ya tenía el padre. ¿Vale? Pues, por ejemplo, una cosa que puede heredar un objeto de otro podría ser, por ejemplo, el número de ruedas. ¿Vale? Prácticamente en todos los coches el número de ruedas va a ser 4. Hay algún coche de 3 ruedas de estos raritos, pero en general todos tienen 4 ruedas. Pues, por ejemplo, podríamos definir un objeto vehículo que tuviera ya las ruedas no definidas y después ese objeto tener el número de ruedas definido en base a si es un coche o es una moto o es entonces, digamos, de vehículo, por ejemplo, tú podrías heredar una propiedad que se llamaría velocidad. Entonces, cualquier vehículo va a poder moverse a una velocidad concreta. Será la que será, pero se puede mover a una velocidad, es inherente al objeto, a ese tipo de objeto. Luego ya en sus hijos, que por ejemplo puede ser coche, moto, camión, autobús, tren, avión, siguen siendo vehículos, esos ya tendrán una velocidad propia, ¿vale? Pero pueden heredar la propiedad velocidad de su objeto padre, que es vehículo, ¿vale? Esto es para que lo sepáis. Esto es un poco la base de la programación orientada a objetos, de manera que reutilizamos propiedades de unos objetos a otros y no tenemos que estar continuamente definiendo todas las propiedades en cada uno de los objetos que van heredando esa estructura. ¿Vale? No sé si me habéis entendido más o menos, pero no quiero que os quedéis ahora mismo con el lenguaje de programación orientada a objetos, pero sí que os quedéis con una cosa que existe que se llama herencia, que es para ahorrarnos tener que definir estas propiedades en cada uno de los objetos que definimos. ¿Vale? Entonces, una vez tenemos este objeto creado, podemos acceder a cada una de sus propiedades. Es decir, podríamos utilizarlas como variables. Lo que pasa es que esas variables están todas agrupadas dentro de un objeto. Entonces aquí podríamos decir que, imaginémonos, var ruedas es igual a coche, y aquí viene la diferencia, punto, y fijaos que aquí el id ya me ayuda, pues puedo coger las ruedas. Es decir, vamos a instanciar una variable con el valor de este objeto en su propiedad ruedas. ¿Vale? Esto da mucho juego porque puedes definir un montón de propiedades, pero metidas dentro de un objeto. De la misma manera, por ejemplo, acordaos que tenemos el objeto window. Yo os hablaba al principio de console.window.math. ¿Veis? Todo esto en realidad son propiedades. Y diréis, bueno, pues ahora propiedades, pero eso son funciones en muchos casos, porque por ejemplo window alert es una función. Bueno, pues que sepáis, y ahora lo entendéis mejor realmente, que las funciones son otro tipo de datos en JavaScript. Es decir, de la misma manera que tenemos valores numéricos, valores de texto, valores verdadero o falso, o en este caso, como acabamos de ver, valores que pueden ser un objeto entero,
las funciones también son un tipo de datos y se pueden almacenar. Es decir, yo podría hacer function cuadrado y, perdón, paréntesis, paréntesis, y empiezo a desarrollar la función, por ejemplo, número, ¿vale? Y aquí vendrían todas las instrucciones. Y esto lo puedo asignar, es decir, puedo decir let mi función igual a esto de aquí. Y entonces almacena en memoria, dentro de la zona de memoria que yo reservo para una variable que llamo mi función, perdón, ahí metería simplemente otro tipo de datos que es una función. ¿Vale? Entonces, para insistiros un poco, que se os quede un poco mejor, tenemos objetos con muchas funciones. Es decir, el objeto window es un objeto muy grande en memoria de JavaScript que tiene muchísimas cosas. No son solo funciones, ¿vale? Hay eventos, hay otro tipo de cosas, pero hay muchas, muchas funciones aquí disponibles. ¿Vale? Entonces, ¿hasta aquí alguna duda con los objetos? Esto, pese a que es una parte avanzada de JavaScript, en general es bastante fácil de entender, porque se asemeja mucho a la vida real y se pueden plantear problemas de la vida real resolviéndolos a través de objetos. Porque todo el mundo entiende que un objeto en la naturaleza tiene una serie de características. Un árbol tiene una altura, tiene un grosor, tiene un color del tronco, un color de las hojas, tiene un montón de cosas. De hecho, y esto aunque no lo vamos a utilizar, podríamos definir una propiedad del objeto. ¿Alguien se atreve a decirme qué más podríamos hacer dentro de un objeto? Ahora hemos dicho, por ejemplo, un árbol. Hemos dicho que un árbol tiene hojas. ¿Esas hojas no tendrán también a su vez propiedades? ¿Qué podríamos hacer aquí? Tener, por ejemplo, hojas, dos puntos, ¿y esto qué podría ser? Viendo que el árbol es un objeto, y que un coche es un objeto, y que cualquier cosa es un objeto. Venga, esos ánimos. Vale, vale, eso es una propiedad de las hojas. Entonces, ¿las hojas qué pueden ser también? Son valores, pueden ser caducas, pueden ser perennes, pero son valores primitivos, son como los valores numéricos o los valores de texto o los verdadero o falso. En este caso no, ¿verdad? O sea, hojas no es un valor numérico, tampoco es un valor de texto, no es un verdadero o falso, hojas sí, hojas no, hojas verdadero o falso. En este caso, ¿qué pueden ser las hojas? Otro, venga, va. Lo estás diciendo prácticamente, ¿eh? Las hojas son otros objetos, es decir, otro objeto que tiene sus propiedades. Eh, tipo, caduca. Tamaño, pues por ejemplo, si estamos diciendo que son centímetros, pues 5 centímetros. ¿Vale? Es decir, podríamos tener un objeto con más objetos anidados, porque no dejan de ser cosas que podemos meter dentro de estos valores. Aquí estamos metiendo números, estamos metiendo textos, estamos metiendo, también podemos meter objetos. Es decir, podríamos anidar todo esto hasta todo el punto hasta el punto que queráis. ¿Vale? Simplemente para que veáis un poco la potencia de los objetos. Podemos tener en una estructura contenido prácticamente un mundo. Un mundo que ya veréis, por ejemplo, que en programación de videojuegos hay un objeto videojuego. Imaginaos el objeto videojuego lo que tiene dentro. O sea, tiene miles de datos, miles de propiedades. Y con eso es con lo que se trabaja. Si un juego tiene un escenario con más profundidad, con menos profundidad, con qué luz, con qué objetos tiene dentro en ese momento en la pantalla, en el escenario, que tiene un coche, tiene un enemigo, dos enemigos, tiene 50.000 enemigos. Hay disparos que atraviesan la pantalla, ese disparo qué velocidad tiene, qué color tiene, absolutamente todo acaban siendo objetos. ¿Vale? Entonces, pues por ejemplo, aquí lo veíamos. Podemos acceder a las propiedades del objeto con el punto. ¿Vale? Una persona, por ejemplo, puede tener el pelo de un color, los ojos de un color, los brazos. Por ejemplo, esto que decíamos, pues por ejemplo, una persona en realidad, pues por lo general, siempre tendrá dos brazos, dos piernas.
ves, por ejemplo, la simpatía ya es una cosa que puede variar de una persona a otra. La paciencia, esas son características que cada persona son de la propia persona. Pero, por ejemplo, la estructura anatómica de una persona, pues rara vez cambia. En general tenemos una cabeza todos. ¿Vale? Entonces, esos son propiedades que podrían ser heredadas simplemente por ser persona. Después, dentro de persona, puede ser un hombre, una mujer o lo que sea. Y puede después también ser un niño, una persona adulta. Creo que queda claro el concepto. Insisto mucho y me estoy repitiendo un poco, pero es que creo que es muy importante este objeto. Lo repito, esto no es solo de JavaScript, ¿eh? Tanto en programas como Python, como en lenguajes de programación como Python, Java, C++, C, todos son orientados a objetos. ¿Vale? ¿Cómo podemos asignar un valor? Imaginemos que tenemos aquí, por ejemplo, el coche y queremos asignar a ese coche pues que la potencia nos hemos equivocado porque debido a cierta situación el coche no tiene 100 caballos de potencia, pues entonces lo que haríamos sería coche.potencia, tan fácil como esto, como la asignación de variables, igual a, perdón, 90. Ha perdido un poco de potencia. Y seguimos. Esto, por ejemplo, en videojuegos, por poner otra vez el ejemplo, imaginaos la vida del personaje. La vida del personaje, en base a unas interacciones que tiene dentro del juego, que puede ser que le llegue un disparo o que alguien le pegue un puñetazo, que salten encima de él, pues pierde vida. Esa vida se tiene que mantener continuamente al día. Pues se mantiene a través de esto, de uno de los personajes. Dentro del juego tendremos muchos personajes, de ese personaje lo elegiremos y utilicemos el punto vida igual a pues 90%, 80%, 10%, game over. Vale, hasta aquí, ¿alguna duda? Lo del árbol, ¿te refieres a esto? ¿Lo de las hojas? Sí, es un ejemplo para que tengáis un ejemplo de que un objeto puede tener dentro más objetos. ¿Vale? De hecho, por ejemplo, para que tengáis el ejemplo completo, lo más realista sería lo siguiente. Tú, en vez de definir un grupo de hojas así, ¿qué estructura tenemos para definir un grupo de valores? Ya va, que eso lo habéis utilizado un montón. ¿Qué teníamos dentro de los corchetes? ¿Esto qué era? Venga, 3, 2, 1. Esto es un array, acordaos. Un array de valores. No me creo que no os acordéis, ¿eh? En realidad estáis dormidos, pero no me creo que no os acordéis. Dentro de un array de valores podemos tener un montón de valores y podríamos definir un array de un montón de objetos, por ejemplo. Y aquí podríamos decir que tipo, perdón, eh, a ver, un momentito. Sería, por ejemplo, hoja 1, hoja 2, demás. Sí, vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo así para no complicaros. Acordaos que la ñ en general intentamos no utilizarla, ¿vale? Entonces, esto en realidad se programaría siempre en inglés, ¿eh? Size, ¿vale? Sin problemas, porque así el inglés, como no tiene ñes ni tiene tildes, pues da menos problemas, ¿vale? Pero de momento, mucha gente en programación en español utiliza esto, como en el valenciano, ¿vale? Es una forma análoga de utilizar la ñ, aunque está mal escrito, pero bueno, es la manera de evitar ese carácter especial, ¿vale? Pues vamos a dejarlo así y así no nos complicamos. Si no me tendré que meter en una cosa más complicada y igual os lía un poco. Vale. Entiendo que ninguna duda está aquí, ¿eh? Porque vamos a por los bucles.
¿Estamos todos? ¿Lo habéis copiado? Vale. Vale. La herramienta que nos falta ver, que es la de bucles, es, si no la más utilizada, una de las más utilizadas junto con las estructuras condicionales que hemos visto con el if. ¿Vale? ¿Qué hacemos con los bucles? Pues básicamente el principal objetivo de la programación, que es automatizar cosas que a nosotros nos costaría mucho hacer. Es decir, nosotros, por ejemplo, podemos tener un array de valores, en este caso, por ejemplo, 54321, es un array bastante legible y muy procesable, entre comillas, por una persona, por el cerebro de una persona. Es decir, tú aquí, yo si te pido el máximo número de este array de valores, rápidamente me sabes identificar que es el 5. Es el de la primera posición, el 5. ¿Vale? Entonces, ¿qué hace la programación? Pues que cuando, por ejemplo, tenemos, en vez de 5 valores, tenemos 150.000 valores, pues bueno, ya no es tan fácilmente procesable. Es decir, si te ponen un array de 150.000 valores, difícilmente vas a poder encontrar tú en menos de 2 horas el máximo valor del array. ¿Qué hacemos? Pues utilizar la programación para quitarnos esas tareas tediosas que no somos capaces de hacer o que nos generarían una fatiga demasiado grande para lo que realmente vamos a sacar de ese trabajo. Esto es exactamente lo mismo trasladado a, por ejemplo, la mecánica. Es decir, en factorías de fabricación como Ford, que la tenemos en Almusafes, u otras factorías donde se producen muchísimas cosas todos los días, la programación lo que hace es, en vez de trabajar con datos numéricos aquí, trabaja con datos numéricos que le pasan a un robot y ese robot hace muchísimas veces y de una manera exactamente igual lo que una persona haría con las manos, pero realmente es algo muy tedioso, con ciertos riesgos. Entonces lo que hacemos es sacar todo ese riesgo y trasladarlo a los ordenadores. Entonces, para esto se utilizan las estructuras iterativas. Una iteración es una pasada sobre un tema. Es decir, vamos a iterar una vez, 2 veces, 5 veces, 100.000 veces. Lo que hacemos es pasar sobre un tema una vez, 5 veces, 100.000 veces, ¿vale? Entonces, para ello, lo que tenemos son otra palabra reservada. Tenemos diferentes tipos de bucles. Vamos a ver un par, que con ese par, en principio, debería ser capaz de hacer casi cualquier cosa. Pero, por ejemplo, si tenemos Vamos a poner el ejemplo este que tenemos aquí. Valores igual a 5, 4, 3, 2, 1. ¿Vale? Entonces, imaginemos que en este caso tenemos solo 5 valores, pero queremos sacar por consola todos esos 5 valores. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues ahora con lo que sabemos, console log, ¿qué? Valores de 0, punto y coma. Console log, ya estamos viendo que trasladado... ¿Sí? ¿Perdón? No, vale. Ya estamos viendo, aunque sea en un ejemplo muy pequeñito, ya estamos viendo que ya estamos haciendo una tarea pues un poquito tediosa, porque realmente ahora estar aquí con valores de 1, tal, incluso si cogiera y control C, control V, control V, control V, y aquí vamos a 2, 3, 4, vale. No he definido el 0 porque no estoy hablando de las posiciones, Vanessa, solo estoy dando valores, ¿vale? En este caso es una cuenta atrás. Eh, ¿Vale? Sí, o sea, entiendo que si queremos poner los valores de ascendente, una cosa hay que diferenciar lo que es cómo el programa entiende o sea, la correlación de valores, que es desde el cero siempre, y otra cosa es nosotros programando de cara al usuario cómo lo presentaríamos. Es decir, yo jamás presentaría un 0, 1, 2, 3, 4, por lo general, porque las cosas para las personas en general, al lenguaje humano, empiezan en el primero. Entonces yo siempre utilizaría 1, 2, 3, aunque internamente para mí yo sepa que luego si quiero cogerlo voy a tener que coger 0, 1, 2, 3, 4, ¿vale? Pero por lo general utilizaríamos siempre valores para representar, para que la persona lo entienda. Entonces ya vemos que esto, aunque sea pequeñito, es tedioso, pero imaginaos en caso de 100.000 veces. Podemos estar aquí 2 días haciendo una cosa
que con un bucle tardamos, ahora lo veremos, vamos a hacer incluso un ejemplo de ver cuánto tarda. Incluso podemos hacer una cosa como ejercicio y es ver qué potencia tiene nuestro ordenador. Vamos a ver qué ordenador es más potente. Se puede comparar, porque si hacemos un bucle de 150.000 elementos, vamos a ver cuánto tarda en recorrer todo ese bucle nuestro ordenador. Pero bueno, vamos a ver. En este caso vamos con el for ya. Este es uno de los bucles que tenemos y es el bucle for. For en inglés es para, ¿vale? Entonces, for lo del console log, sí, lo podéis borrar. Eso simplemente es para que veáis, es un poco para que veáis lo tedioso que es. ¿Vale? Está bien que lo escribáis, no pasa nada que lo borréis, ¿eh? Está bien que lo escribáis porque veis un poquito qué genera eso, qué trabajo genera eso. ¿Vale? Entonces, for. Y entonces ahora aquí viene una cosa un poquito extraña, ¿vale? Valor o elemento o item o como lo queráis llamar vosotros. Es decir, es un nombre de variable que le dais a cualquier valor que está dentro de valores. Esto se lee de la siguiente manera. Para cualquier valor que he llamado yo como valor de todo el array de valores, vamos a hacer, y cuando decimos siempre vamos a hacer, igual que en el if, igual que en una función, abrimos llaves. Vamos a hacer una serie de cosas. Entonces ahora decimos console log valor. ¿Vale? Ah, bueno, aquí en este no te permite... Vale, aquí, ojo, he tenido un error. Aquí tienes que definir, tienes que utilizar la palabra reservada, es decir, no puedes definirlo directamente como si ya fuera una variable. Es decir, nosotros le tenemos que decir que es una variable. Con esto decimos que es una variable de un conjunto de valores. Y entonces utilizamos valor, fijaos aquí ya que me lo ha hecho. ¿Vale? Yo solo he escrito una línea y he hecho 5 operaciones, en este caso. ¿Vale? Vamos a intentar seguir con el otro tipo de bucle. Sí. Sí. ¿Te pone 5, 5? Ah, pero esto es porque estás en algún momento haciendo un console log además de esto, ¿no? ¿Tienes algún otro console log en el código? ¿Y te pone 5, 5 dos veces? ¿Y esto solo lo has puesto una vez? A ver, comparte la pantalla, que tengo curiosidad, no es normal. ¿Hasta qué hora tenemos, Vanessa? Es que siempre me olvido con el tema de las... Hasta 20, vale. Pues terminamos un poquito antes, 5 minutitos antes. ¿Cómo lo ves, Vanessa? ¿Cómo ves que terminemos 5 minutitos antes? ¿Bien? Vale. Vale, for let of valor of valores, está bien. Está bien, es súper raro. A ver, borra la consola o genera cualquier cambio en el código. Dale intro para que salte de línea. ¿Vale? Ah, vale. O sea, sabía que... ¡Uy! ¡Eh! Cosa más rara. Bueno, es un error del propio IDE, o sea, del entorno de desarrollo, ¿eh? Porque está bien. El código no es posible que pase eso. ¿Vale? Es súper raro, pero bueno, no te preocupes porque el código, en caso de que entregaras esto, estaría bien, ¿eh? Vale, pues vamos a intentar ver el otro bucle y os dejaré un ejercicio cortito de bucles para que comprobéis la potencia de vuestro ordenador. Ese lo haréis vosotros con un vídeo que os proporcionaré yo para que sepáis
contar cuánto se tarda, ¿vale? Es una operación de fechas muy simple, pero que lo veáis. Al final, por ejemplo, una fecha en JavaScript, por ejemplo, esto es la fecha de ahora, ¿vale? Esto que veis aquí, luego... No, perdón, no estoy compartiendo. Gracias, gracias. Vale. ¿Lo veis ya? Vale, esto que veis aquí es una forma de crear un objeto fecha, ¿vale? Y esta función now del objeto fecha nos devuelve este valor. ¿A alguien le suena que era este valor? Lo comenté muy rápido durante alguna clase. Pero porque esto es una fecha, ¿eh? Es una fecha y además es la forma más normal en la que se manejan las fechas en programación. Estos son los segundos transcurridos desde el 1 de enero de 1970. ¿Vale? Eso tiene su historia detrás, de los sistemas Unix cuando se crearon y demás, pero eso es con lo que trabaja. ¿Por qué? Porque para un ordenador es muchísimo más fácil trabajar con enteros, números enteros. Es decir, a mí dame los segundos, yo cojo tantos segundos desde 1970, los sumo a lo que tengo ahora y automáticamente en una operación súper simple te saco los segundos que tienen el intervalo. Y luego tú ya, como programador, debes de traducir segundos a horas, a días o a lo que necesites. ¿Vale? Entonces, el otro tipo de bucle, esto lo podéis dejar ahí, ¿eh? Para que tengáis una pista de cómo se genera una fecha. De hecho, lo voy a dejar yo también y así lo dejo yo también. ¿Te sale que está mal? ¿Y qué te dice el error? Me parece que eso es porque tienes mal cerrado esto de aquí. Me parece que... Vale, claro. Si no tienes esto, ten en cuenta que estarás haciendo referencia a un objeto coche que no existe. ¿Vale? Esto hay que ponerlo. Esto es parte de la entrega del código de la sesión, ¿eh? Vale, entonces, o el otro bucle. Esto, por ejemplo, lo único que hace es, me das un grupo de valores y yo te los recorro. Sí, sí. Desde marca hasta tamaño con error. ¿Te falta alguna coma? Vale. Es normal, ¿eh? Realmente por eso os pido que lo escribáis vosotros, porque es que una cosa es verlo y otra cosa es escribirlo. Y cuando has escrito esto 5 veces, ya no se te olvidan esas comas. ¿Vale? Al final, programar se aprende programando, ¿eh? Entonces, esto es una forma de recorrer valores en base a simplemente los valores que te dan. ¿Vale? Otra forma de recorrer valores es con el bucle while. ¿Vale? While en inglés significa mientras. Entonces, ¿qué recibe while como parámetro? Pues una condición igual que el if. Entonces, por ejemplo, podemos poner que mientras vamos a definir, por ejemplo, una variable, ¿vale? Let i igual a 0 y aquí vamos a hacer while i. Y si tenemos una comparación, acordaos que tenemos que utilizar los operadores de comparación, no los de asignación. Algunos compañeros habéis tenido el problema siempre de que intentabais comparar con un simple igual. Un simple igual es para asignación de valores, no para comparación. Entonces, mientras i sea menor que 150.000, ¿vale? Entonces, aquí lo decimos lo de siempre. Y ahora vamos a ejecutar una serie de instrucciones. Lo que hacemos es console, ¿vale? Console log de ahora y vale. Y aquí le concatenamos, acordémonos, el valor numérico de i, ¿vale? ¿De qué se me queja aquí?
Ah, vale, me está diciendo, entiende, el editor entiende el código y me está diciendo que si no pongo aquí algo que, que cambie el estado de i, jamás terminaría de funcionar ese bucle. Porque le he dicho i igual a 0 y mientras i sea menor que 150.000, pero aquí no le digo nada de que cambie i. Con lo cual, lo que hacemos es i es igual a i más 1. Igual algún ordenador que otro se está quedando un poco frito. ¿Puede ser? ¿No? Vale, vale. Es que está haciendo un montón de cálculos en realidad por detrás el entorno de desarrollo. De hecho, a mí se me está quedando ahora mismo frito. Igual es porque estoy compartiendo pantalla con la cámara, con el programa de grabación y demás. Pero bueno, esto sería la forma de recorrer un bucle 149.999 veces. Perdón, no, 150.000 porque empezamos en cero. ¿Perdón? Sí, puede ser, puede ser. Es que está intentando hacer muchos cálculos esto por detrás. Entonces irá lento cuando escribís a veces. A ver, en realidad sí, conseguirá hacerlo, pero de momento, si queréis, vamos a cambiar el 150.000 y vamos a ponerle un 100. Ahora lo que pasa es que tendrá en cola muchas operaciones y seguramente se queda aún un poco colgado. Pero, pero bueno, ya estáis viendo una de las tareas que en realidad a un ordenador sí que le da bastante trabajo, ¿eh? Normalmente lo hacen todo muy rápido, pero podemos llegar a situaciones en las que de repente generemos, por ejemplo, un bucle infinito y el ordenador se nos muere totalmente, porque empieza a hacer cálculos para siempre y hasta que cierras el programa se queda ahí. Entonces, de todas formas, lo único que quiero es que entendáis cómo funciona este bucle. Lo único que le pasamos es una condición. Le decimos que mientras i sea menor que 100, me muestre el valor de i, pero luego de alguna manera tenemos que siempre ir cambiando el valor, porque si no cambiamos el valor, nos quedaríamos en un bucle infinito. Esto irá sumándole 1 a la i hasta que llegue a 100 y entonces a partir de ahí ya parará el bucle y saltará y seguirá por aquí por las instrucciones siguientes. ¿Vale? Bueno, pues creo que siendo las 9:13 hemos visto los dos bucles y creo que no da tiempo para empezar nada más. Con lo cual, bueno, yo os dejaré este vídeo colgado, ¿vale? Pero además os voy a crear un vídeo nuevo para que podáis hacer lo del cálculo de potencia, ¿vale? Y con cómo generar la fecha de manera que pueda ser también en segundos y así podáis ver cuántos segundos tarda vuestro ordenador en generar un bucle de X valores. Realmente con lo que hemos visto ahora, sí, sí, Vanessa. Vale, antes del miércoles yo entiendo que solo tienen que subir esto de la sesión de hoy, ¿no, Vanessa? Pues solo esto, chicos. El vídeo lo vais a tener de todas formas, ¿eh? Pero quiero que lo copiéis, pero que lo entendáis sobre todo, ¿eh? Al final esto es para que tengáis una introducción a la programación que os puede sentar la base para muchas otras cosas, muchos otros lenguajes y demás, pero sobre todo que entendáis qué estáis escribiendo. Tened en cuenta, sí, si no se te carga, bueno, tienes el vídeo también y tienes aquí lo que hemos escrito. Si no se te cargará ahora, puedes completarlo más adelante, pero sí que te va a funcionar en algún momento. Lo único que, sí, intentando poner 150.000 como hemos puesto, ¿vale? Intentar ponerle pues 100 o 150 y ya está, ¿vale? Con lo que quiero que os quedéis es que ahora mismo realmente
aunque parezca que hemos visto aún pocas cosas, con estas herramientas que tenéis ahora mismo, con los vídeos y con lo que queréis vosotros aprender viendo o visualizando a través de los vídeos, tenéis prácticamente para hacer casi cualquier programa, ¿eh? O sea, podéis resolver cualquier problema que os planteen a nivel, por ejemplo, matemático. No hay mucho más que necesitéis, ¿eh? De hecho, fijaos que a mí ahora mismo me está aún trabajando y lanzando lo del ahora vale, de la primera vez que me queda en el bucle infinito. Fijaos que me pone vale cero, vale cero, vale cero, es decir, se ha quedado en el bucle infinito lanzando valores ahí y tendría que prácticamente cerrar el navegador y volver a empezar para que me responda. Después de ahora y vale y pones más, ¿qué va? Después de ahora va. Un segundito que lo tengo colgado, ¿eh? Está. Ahora y vale, lo pones entre comillas, luego un más, una i, cierras paréntesis, punto y coma. Vale. Y luego le dices si igual hay más uno. Fijaos, este scroll no lo estoy haciendo yo. Estoy intentando hacer scroll al sitio que toca, pero como está tan frito el entorno de desarrollo, está haciendo los scrolls que le acabo de mandar hace como un minuto. El Discord. Sí. Ay, a mí no me sale lo de ahora y vale cero y no sé. Puede depender de varias cosas. Y es que una puede ser que esté frito también, intentando empezar a hacer el bucle que le hemos declarado al principio. ¿Te deja escribir al menos? Sí, sí, todo va fluido, pero es que creo que es por arriba, en lo de por paréntesis, les valor, creo que ahí me sale un error y creo que es por eso. Claro, si hay un error ahí para la ejecución y entonces no sigue haciendo absolutamente nada. A los paréntesis, o sea, los espacios. Los espacios en realidad no suelen ser problemáticos, pero son más a nivel de lectura de código. Una ¿Vale? pregunta, ¿ya empezó con el código? Sí. Sí. Amigo, ahora se me ha quedado toda la pantalla negra. Si me puedo ir. Sí, sí, lo dejamos Se aquí. puede ir todos, está hecho. Lo dejamos aquí. Francisco, Sí. que a mí ahora se me ha quedado toda la pantalla negra y no se ve nada. Vale, es normal, Lucía, no te preocupes. Sí, sí, hemos freído todos los ordenadores en un pispás. Para que ve, a ver, Pantalla, Lucía, y ya está. solo como, cur- solo como curiosidad, Vanessa, esto, por ejemplo, es lo que intentan, por ejemplo, hackers en ordenadores militares y demás, introducir como código. Es decir, no son 150.000, ellos tienen que utilizar varios millones o billones de valores, pero lo que intentan normalmente es meter una instrucción de código que lo que haga es colgar el sistema. De manera que esos sistemas, por ejemplo, de prevención o de seguridad se queden colgados y mientras esos sistemas están colgados puedan atacar a otros sitios. Vale. Bueno, pues nada. Vanessa, me he quedado, o sea, de la parte de arriba solo me queda por lo de hoja. Francisco, es que no Pero sabía bueno, Un como segundito. Raúl va a poner el vídeo Fran, seguís el vídeo y acabas de completar el código que os faltase. Vale. ¿Qué has Adiós. dicho? Vale, Hasta luego. adiós. Francisco, una cosa, Sí. pero esto no hace que tu ordenador se ponga a 100, ¿no? Porque es que me refiero a ir a administrador de tareas y está a un 50% por ahí, eso es normal. Es normal, pero ¿por qué realmente? Porque el sistema operativo está por debajo. ¿Vale? Dentro, o sea, nuestro programa, nuestra aplicación está por encima del sistema operativo. Entonces, el sistema operativo tiene sistemas de prevención para que eso no pase a través del navegador. Otra cosa es que le metan código a nivel de sistema y entonces ya el sistema ya no puede hacer absolutamente nada contra eso. Pero no, lo que quiero decir es que el navegador tiene sus limitaciones por el sistema operativo. El sistema operativo no va a dejar al navegador que coja absolutamente todo el procesado. Ah, ¿Vale? Hay por lo menos, digamos, un vigilante que se encarga, oye, esta aplicación me está dando problemas y entonces cuando te sale en Windows, en vosotros nos pasa porque tenéis Chrome, pero os pasa en Windows que de repente os sale de esta tarea no responde y tenéis que cerrarla y aniquilarla, ¿vale? Entonces, ese tipo de cosas para que entendáis un poco cómo funciona. antes me ha salido, cuando he empezado a meter números y números, yo digo, esto no funciona, y claro, y cuando he puesto el espacio, mi ordenador ha empezado a colapsar y he dicho, voy a quitar unos pocos Sí, sí. porque esto va a explotar. Pues eso, a nivel de navegador estamos un poco protegidos por el sistema, pero cuando digamos, los hackers utilizan otro tipo de historias, pues lo que van es contra el sistema directamente.
y ahí no tienen forma de salvarse. Vale, vale, muchas gracias. Muy bien. Lo de los ceros era donde ponía while y menor que 100, ¿eso es lo que hace que colapse? 100 no. Lo que hace que colapse es cuando no teníamos el i igual a i más 1. Porque nos metíamos en un bucle en el que jamás se cambiaba una condición. Con lo cual ya se había quedado ahí para siempre. Vale, gracias. ¿Vale? Nada. Bueno, chicos, paséis buen día.